en el libro profeta Jeremías. Capítulo 9. Bueno, quiero saludar a todos los presentes. En nombre de mi familia, de mi esposa, la hermana Jenis. Les manda a decir que les agradece mucho sus saludos, sus oraciones. Amén. Está en Pibijay. Ayer también llegó. Como teníamos un compromiso de un matrimonio, por eso no pude estar aquí. Está allá pues, con las chicas. El lunes retornará a Barranquilla para continuar su tratamiento. Pero en nombre de mi familia, pues reciban todos un afectuoso saludo en el nombre de Cristo Jesús. Jeremías capítulo 9. Mire lo que dice la palabra del Señor en este capítulo 9. Verso 23 y verso 24, los cuales dicen así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Gloria a Cristo Jesús. ¿Pueden estar cómodos? El poder que tiene la palabra de Dios. Generalmente tenemos dificultades como cristianos para ampliar o querer enriquecer nuestros conceptos con relación a quién es Dios. Nos estamos quedando muchas veces relegados en solo venir a escuchar el sermón del pastor, del ministro, del líder. Pero si hiciésemos una consulta o una encuesta de cuántos creyentes aman dedicar un rato de su tiempo para escudriñar las escrituras, créame que el resultado que tendríamos sería catastrófico. Solamente piense usted, ¿cuánto tiempo saca usted para leer la palabra de Dios? Somos dados para dedicarle tiempo a muchas cosas, al trabajo material, a las redes sociales, a la farándula, a las noticias, al deporte. Gracias a Dios eliminaron a Colombia. Porque si no, el próximo domingo no hubiese gente en las escuelas dominicales y en los cultos. Dedicamos mucho tiempo. Y alguien en alguna ocasión dijo, bueno, si tomáramos la palabra del Señor y la escudriñáramos así como cuando tomamos nuestro celular para bien tempranito, 5 de la mañana, algunos 4 o 6 de la mañana, lo primero que hacen, a ver, ¿quién me escribió a esta hora? A ver, y comenzamos. Si tomáramos así la palabra del Señor, a ver qué me manda el Señor en su palabra, y lo hiciéramos, se podría notar una diferencia grande. El texto está diciendo, no se alabe el fuerte en su fuerza, no se alabe el bonito en su hermosura, ni el joven en su juventud, ni el anciano en sus canas, ni el rico en su riqueza. Nada, eso no es motivo de alabarse. Algunos dicen, es que mira este carro bonito que tengo, o esta casa grande que tengo, soy dueño de todo esto. Pues no se alabe usted
de pertenecer a la iglesia central. Eso no es motivo de alabanza. O que Dios te haya dado una linda voz. Eso no es motivo de alabanza. Dice, alábese en esto el que se hubiese de alabar. Y entonces dice, en entenderme y conocerme. Ahora, ¿cómo conocemos a una persona? A veces le decimos, yo lo conozco a él. Usted dice que me conoce a mí. Bueno, si me conoce a mí, dígame, ¿qué día cumplo años? No me conocen. Conocen algunas cosas. Diga el nombre de mi hermano. Pues ahí sí, ahorita lo dijeron, Edgar Beltrán. ¿Tío de quién? De la hermana Ela. Sí, pero nada más conoce detalles. Pero ¿cuál es mi segundo apellido? ¿De quién soy hijo? ¿Cómo se llama mi mamá? ¿A qué edad me entregué al Señor? ¿Cuándo se bautizó? ¿Cuándo recibió el Espíritu Santo? ¿Cómo haría usted para conocer todo eso? ¿Cómo haría usted para conocer todos esos detalles? No hay otra. Tendría que interactuar conmigo. Sacar un tiempo, ir a Pibeja y nos tomamos allá unos tinticos. Bueno, unas aromates, porque yo no bebo tinto. Nos comeremos unos bollitos y hablamos. Caminamos, andamos. Y cuando uno comienza a interactuar con alguien, hablar, sacar tiempo, visitarse mutuamente, llamarse, uno como que comienza a conocer realmente quién es la persona. Solo funciona así. Ahora, si usted conoce otro modelo, pues dígalo. Pero el único modelo que uno tiene para poder conocer a un individuo es interactuando con él. ¿Cómo podrá entonces un creyente decir, yo conozco a Dios? Hay gente en el mundo que se mofa diciendo, yo conozco a Dios, pero ni siquiera saben cómo se llama. Lo llaman algunos padres, otros le llaman hijos, otros le llaman Espíritu Santo, pero no saben la importancia que tiene su nombre. ¿Cómo podemos nosotros decir que conocemos a Dios si ni siquiera nos gusta tomar la Biblia y leerla? O como hacen algunos, pues no voy a la escuela dominical y de pronto voy al otro culto. ¿Cómo puedes decir que conoces a Dios si no amas ni siquiera algo tan fundamental, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre? Conocer a Dios, la única manera que tenemos de conocerlo a Él, detalles de quién es Dios, cómo actúa Dios. Mire, tenemos gentes en las iglesias que tienen años de estar en ella, pero desconocen quién es Dios. Conocen solo una parte de Dios. Hay gente que únicamente sabe de Dios, que sí, no, Dios sana. Hay otros que dicen, no, pues yo sé que Dios salva. Pero no le atribuyen a Dios otros conceptos fundamentales, otras cosas importantes que Dios puede hacer en la vida de una persona. Y cuando usted desconoce, y a muchos le puede suceder en la vida práctica. Mire esto. En alguna ocasión me invitaron a predicar en cierto lugar, un campamento, y armaron una estructura provisional, porque habían prestado un lugar allí. Entonces armaron un templo, un tabernáculo, y compraron unos metros de plástico negro y con unas varas de caña, de guadua. Armaron un tremendo tabernáculo, mucho más grande que esto, y amarraron y todo. Bueno, y todos estábamos allí en el culto. Y de repente, cuando estaban en medio de la alabanza, comenzó a soplar una fuerte brisa, de tal manera, claro, con un plástico tan grande, la presión de la brisa hizo su efecto y comenzó a reventar las cañas y comenzó a caerse, a caer todo eso encima de la gente, en pleno culto. Y venía el momento de la enseñanza y claro, yo no sabía qué hacer,
porque yo sentía que el espacio del culto estaba enrarecido por cuestiones externas y había un gran peso, una gran responsabilidad, porque esto de enseñar es una gran responsabilidad. Y yo caminaba de un lado para otro y de colmo, pues yo en ese momento, en ese tiempo era director de recursos y estaba con una camarita como esa por allí filmando el culto. Me había llevado a otra persona y entonces de vez en cuando me ponía a caminar en la plataforma, me bajaba, pero estaba orando y me acercaba donde el camarógrafo. ¿Cómo vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo va el asunto? Y me regresaba otra vez, pero yo tenía una presión impresionante. Y había un hermano por allí que había llegado, no había estado en el culto anterior, llegó ese día. Y el hermano estaba también muy incómodo, pero muy incómodo de verme a mí caminar. Y resulta que yo estaba caminando, era orando. Porque yo he entendido que no únicamente de rodillas puedo orar a Dios. Yo puedo orar a Dios caminando y voy manejando, Señor Jesús, y voy manejando, voy andando en la moto, voy orando al Señor. Estoy en el baño, estoy orando al Señor. Yo lo he entendido así. Y entonces el anciano se acercó y me dijo: oiga, pero usted ¿a qué vino? Vino a perturbar el culto. Siéntese y quédese quieto. Al ratico dijeron: bueno, vamos a orar por el predicador. Venga, hermano David Beltrán, para aquí. Y yo dije: pobre cara del hermano anciano. Pero bueno, Dios dio la palabra. La brisa siguió y tocó, se metió después una fuerte borrasca, lluvia, y ni modo, todo el mundo allí. Y ya cuando estábamos en el momento del almuerzo, llegué, ahí está el anciano. Yo lo miraba a ese pobre hombre, hasta que no se aguantó y se acercó: ay, hermano, discúlpeme, yo no sabía que usted era el predicador. Pero ¿por qué le pasó eso a él? Por desconocer. Cuando uno no conoce los alcances y las capacidades de Dios, uno lo relega, lo coloca en lo último de la vida, y solo cuando ya estoy, es que entonces, verdad, yo tengo un Dios, y entonces es cuando voy a clamar a Él. Pero quiero decirle que Dios no es la última situación que puede suceder en mi vida. Dios siempre deberá ocupar el primer lugar en mi vida. Si usted desconoce que Dios puede actuar incluso en ese dolor de cabeza, tú nunca lo vas a evocar, nunca lo vas a llamar cuando tengas el dolor de cabeza. Porque a veces le atribuimos a Dios únicamente algunas solas cosas. Pero vea, Dios es necesario incluso cuando respiramos. Porque usted necesita de ese aliento de vida que solo Dios sabe dar. Por eso hay que conocerlo a Él. Demos gloria a Cristo Jesús. Y entonces, dentro de esa idea, dentro de lo que es la vida cristiana, el apóstol Pablo, por ejemplo, le dice a Timoteo, le pondera a este muchacho, que a pesar de que era muy tierno de edad, tenía algo muy importante, que según el apóstol Pablo le dice: tienes algo muy bueno, y es que eres conocedor de la palabra de Dios, la cual has tenido como parte de un proceso de tu abuela, de tu mamá, y tú lo sabes muy bien, la importancia que tiene la palabra de Dios en tu vida. Y el efecto de la palabra de Dios estaba logrando algo muy significativo en la vida de ese muchacho. Uno mira hacia iglesias como estas, donde vamos a encontrar un potencial, y hablaba con el ministro ahora, un semillero importante. Qué bendición
¿Qué quisiera yo que en Pibijay Central poder tener un semillero de cantantes? Y estamos trabajando para comenzar a formarlos. Le decía a la compañera ahorita, porque puede que en un lugar de repente haya alguien que pudo salir adelante y de pronto cantaba muy bonito y ejecutaba instrumentos muy bonitos. Y yo le decía a los adolescentes eso también ayer. Dios te puede dotar a ti de muchas capacidades, pero ¿de qué te sirve a ti una capacidad cuando tú solo la tienes para ti? La gracia de tener una capacidad, un talento, es que yo lo pueda poner al servicio del Señor y poder ministrar en otros para que otros también comiencen a ministrar. De eso se trata. Y solo eso se va a comprender cuando nosotros sabemos cómo actúa Dios. Si yo desconozco cómo actúa Dios, entonces yo diré, bueno, Señor, tú me diste esta capacidad de cantar muy hermosamente y solo voy a cantar para mí. No me voy a preocupar cuando de repente yo sienta que alguien está cantando un poco desfasado y ven acá, siéntate aquí, te voy a explicar, no puedes cantar así, tienes que hacer este ejercicio y le voy a dedicar un tiempo. ¿Por qué? Porque si Dios me dio a mí una capacidad, en ese concepto de conocer a Dios, yo debo entender que yo debo ser parte de un proceso formativo a otros que también necesitan aprender a desarrollar ministerio. Demos gloria a Cristo Jesús. Demos gloria a Cristo Jesús. Es muy importante tener en cuenta lo que representa el conocimiento de la palabra. Esta palabra de Dios es tan importante que, por ejemplo, les decía a los chicos, imagínense ustedes que dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó con la oscuridad? Desapareció. Produzca el mar peces según sus especies. Y donde no había peces, comenzaron a formarse peces. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, árboles según su género. Y aparecieron. Estamos hablando del poder de la palabra de Dios. Quiere decir que cuando yo tomo la palabra de Dios y comienzo a leerla, a escudriñarla, estoy trayendo a mi vida un poder sobrenatural que va a actuar en todo lo que yo soy, sea estudiante, sea ama de casa, sea estudiante de medicina, sea un trabajador, sea un predicador, sea un cantante, sea alguien que ejecuta un instrumento. El poder que tiene la palabra en mi vida, todo lo que yo sea, se va a irradiar con ese poder de la palabra. Demos gloria a Cristo Jesús. Por eso dice, un texto muy conocido, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Usted puede estudiar técnica vocal, pero si usted no aplica el concepto del poder de la presencia de Dios a través de la palabra, usted solo sabrá cantar, no transmitirá nada. Todo el mundo dirá, oye, ¿cómo canta de bien? ¿Cómo toca de bien? El asunto es, ¿puedes transmitir algo? ¿Puede ese toque del piano, ese toque de la guitarra, ese toque de la lira? ¿Ustedes recuerdan a David? Cuando Saúl estaba endemoniado, David tenía la capacidad de ministrar un toque suave con el arpa, de tal manera que el efecto negativo del demonio sobre Saúl se apaciguaba, porque había alguien con la capacidad de ministrar, no únicamente de tocar. Usted puede ser egresado del instituto, de la universidad y tener una oratoria muy grande, pero ¿será que usted podrá transmitir si no está presente el efecto de la palabra de Dios en la vida? Yo le aseguro que no. Porque es la palabra de Dios
la que puede producir un efecto sobrenatural en la vida de un individuo. Demos gloria a Cristo Jesús. Creo que ni el hermano William sabe lo que voy a decir. Y nos conocemos hace muchos años. Yo conocí al hermano William por allá al final de, creo que al comienzo del 86. Él estaba en la directiva de los jóvenes, imagínense. Yo era tesorero. Y entonces tenía que reportar las ofrendas gavillas para Cristo, hermano William. Y por ahí me lo encontraba en las convenciones, en los programas juveniles. O sea que estamos hablando de historia patria. Amén. Pero fíjese que a mí me tocó nacer en un hogar, y estoy apuntando ya la enseñanza de mañana con esto. Me tocó nacer en un hogar muy difícil. Yo tengo dos mamás, una mamá biológica y una mamá de crianza. Al evangelio llegué a través de la mamá de crianza. A través de la mamá biológica lo que recibí, hermano, fue terror. Desde muy pequeño comencé a sufrir, nací con un problema de epilepsia. Y yo convulsionaba desde muy bebecito, hermano William. La ciencia médica de ese tiempo, estoy hablando de la década del 70, dijeron, no, este muchacho cuando cumpla 12 años no tiene esperanza de vida. Y para un niño crecer con la idea de que se va a morir, hermano, no es nada fácil. Más tener que sentir en tu cuerpo todo ese mal concentrado, cómo se van degenerando tus órganos, tus tejidos, tus neuronas, no es nada fácil. Pero extrañamente, un hijo de papá, un hijo del matrimonio de papá, hermano William creo que recuerda a papá, ¿verdad? Humberto Beltrán Pupo, de Magangué, ahí cerquita. Un hombre dedicado a la radio mucho tiempo, pero con un problema serio, un problema de corredera. Serio. Le gustaba hacer hijos por todos lados. De hecho, 25 hermanos somos. ¿Usted sabía eso, hermano William? Así ve, está conociendo. Oye, hermano, y un hermano mío, que vive aquí en Santa Marta, por cierto, me arrancó de los brazos de mi mamá porque, claro, pues con la epilepsia y aparte de eso, pues con otra cantidad de situaciones que se daban. Me arrancó de los brazos de mi mamá biológica y me llevó a los brazos de la mamá de él. Y esa mujer, a pesar de que yo era el hijo de la otra, generalmente la mujer que es engañada no quiere nada con esa otra mujer ni con los hijos de esa mujer. Lo desprecia. Porque eres de la mujer que me está quitando a mi esposo. Pero esta mujer, de una manera extraña, decidió no rechazarme como lo haría normalmente cualquier mujer, sino que me tomó en sus brazos y me adoptó como su hijo. Y entonces en este nuevo hogar pues ya comenzó una enseñanza distinta y comenzaron a llevarme a la iglesia, y en clases de escuela dominical había una maestra que me decía, mijito, hay un Dios que te puede sanar. Y me decía, cada vez que tú te sientas mal, porque a veces me daba en la clase de escuela dominical, yo comenzaba a temblar y ella se daba cuenta, venga, mijito, vamos a decir, diga, hay poder en Jesús. Entonces yo decía, hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús, hay poder en Jesús, hay poder en Jesús. Y cada vez que yo invocaba este nombre, mis tendones comenzaban a soltarse. O sea, me di cuenta del efecto que tenía solo invocar el nombre de un Dios que todavía yo no conocía, pero ya me lo estaban dando a conocer. Solo con invocar ese nombre. ¿No cree usted que hay mucho poder en el nombre de Jesús?
Y los años pasaron, y cuando ya tenía por allí como unos 6, 7 años, regresé al seno de mi hogar, donde había una mujer pues con una enseñanza totalmente distinta, nada que ver con el evangelio. Recibí mucho castigo exagerado, mucho maltrato físico. A veces los padres se equivocan en eso. Hasta el punto que alguna vez tuve episodios muy trágicos. Fui obligado a hacer la primera comunión. Ya había escuchado el evangelio. Pero ya en ese entonces ya yo tenía una capacidad porque ya había aprendido, imagínense, desde los 2 años hasta los casi 7, toda la enseñanza que había quedado aquí. Y anteayer el hermano William utilizó un versículo muy interesante: instruye al niño en su camino. Y créame, nadie me va a decir que ese versículo es mentira, cuando yo en mi vida tengo la experiencia que cuando un niño es instruido en el concepto de Dios, esa palabra es poderosa para cambiarle la vida a ese muchacho. Y yo lo sabía. Y cada vez que me decía el cura, vaya allá y arrodíllese y rece no sé cuántos Ave María, yo pecador, y todo eso es lo que le enseñan a uno. Y yo me iba allá, yo miraba ese muñeco. ¿Qué me va a escuchar ese muñeco a mí? No, eso no. Porque ya yo tenía la palabra y me gustaba leer la palabra de niño. Un día llegó papá. Papá había sido cristiano, pero él pues se apartó por ese problema de corredera que tenía. Dejó al Señor y él era barbero y aparte era sastre en el puerto de Magangué. Y en el puerto de Magangué en ese entonces llegaba mucha gente de Colombia y de fuera del país, entraban por el río Magdalena. Y entonces él allí cortándole, rasurándole a alguien la barba, ese alguien le comenzaba a decir, oh no, yo soy gnóstico, mira, nos hicimos esto. Y luego atendía al testigo de Jehová y también escuchaba al testigo de Jehová y llegaba el bendito. De tal manera que él hizo su ensalada doctrinal en la cabeza. Terrible. Pero una mañana llega y me dice, mijo, yo necesito que usted vaya a la iglesia. Mi mamá me daba correa por ir a culto. No le gustaba. Pero esa mañana cuando papá llega, yo podría tener por ahí entre 10 y 11 años de edad. O sea que científicamente me quedaba 1 año de vida. Y esa mañana llegó papá y me dijo, mijo, yo tengo unos diezmos, yo necesito que usted vaya a la iglesia y me los lleve. Y yo me alegré. Señor, esta es mi oportunidad de ir a la iglesia. Y entonces me arreglé bien tempranito. Y mis hermanas, que siempre eran las que me tiraban al agua, mamá, fue a culto. Y venía el castigo. Ellas fueron conmigo. Y esa mañana encontramos en la iglesia que había, y decían, bueno, esta mañana tenemos fogata de niños. Y claro, yo me imaginaba así una candela y los niños allí cantando en medio de la candela. Yo jamás había visto eso. Fogata. Hay una candela, van a cantar allí en medio de una candela. Y me fui para el salón de escuela dominical. Y comenzaron a cantar, lléname con tu espíritu, lléname con... Y se derramó el Espíritu Santo. Y yo no me acuerdo de más, solo sentí que algo se apoderó de mí y yo comencé a adorar al Señor. Y mis hermanas que estaban en otro salón, escucharon el estruendo del salón de al lado y se fueron a ver y me encontraron a mí llorando y brincando. Y dijeron, le dio un ataque de epilepsia. Y me sacaron del culto. Yo recuerdo cuando ella iba llegando a la casa, porque estaba tan prendido. Pues yo ese día no entendí lo que estaba pasando. El hecho fue que sentí algo sobrenatural. Cumplí los 12 años. Llegué a los 13 años. Yo todavía no había comprendido. Y a los 14 años, cuando estaba por cumplir los 14 años, yo decía, es que yo tengo que seguir el evangelio, porque es que no me he muerto. Y si no me he muerto, quiere decir que algo pasó. Y solo hasta cuando decidí salirme de la casa, no para ir a hacer fechorías,
sino porque había algo que me decía: sal de tu casa para que me sirvas a mí. Y entonces tomé la decisión de salirme, de irme de la casa, porque recién había salido mi cuñado al ministerio y yo quería irme para allá, para ese lugar, porque yo quería seguir el evangelio. Y fue entonces cuando en enero del año 85 fui a parar a Villanueva, Guajira, de Malambo Atlántico a Villanueva, Guajira. Ya estando, ¿quién se quiere entregar? Pues claro, me entregué al Señor enseguida, a los 14 años. Pero un día, escuchando esta gloriosa palabra, pude comprender qué fue lo que pasó esa mañana de escuela dominical en Malambo. Y es que el Señor me regaló el Espíritu Santo, no solo para confirmarme algo importante que Él tenía para mi vida: un corazón lleno de amargura, lleno de odio, de resentimientos. Pero esa mañana Dios no únicamente me llenó del Espíritu Santo, sino que transformó mi corazón y me dio una sanidad divina, porque de hecho más nunca me volvió a dar epilepsia. Este es el poder de nuestro Dios. Y uno dice, bueno, pasó. Pero hermano, los años han pasado y uno se ha encontrado que este Dios ha seguido actuando en la vida de uno. ¿Usted no cree que en esta noche o en esta escuela bíblica vacacional pudo haber estado Pedrito, Juanito, Alvarito o cualquiera otro sea su nombre? Pudo haber estado aquí. Pero cuando Dios tiene un propósito especial con alguien, Dios quiere que ese alguien comience a conocerlo a Él, detallar conceptos de quién es Dios. Y así como mi compañera que estaba dirigiendo ahorita previo a la oración, uno puede ver las grandes capacidades que hay en una cantidad de jovencitos de esta iglesia. Y los maestros saben porque hoy se los dije. Y el pastor sabe porque también se lo transmití. Pero jovencitos, si usted no se dan a la tarea de conocer, de meterse de lleno a conocer quién es Dios y cómo actúa Dios, ustedes se van a quedar estancados en un proceso en el cual Dios tiene grandes proyectos para ustedes. Tienen que meterse a ahondar. Por eso dice, alábese, no se alabe usted en la belleza o en lo bonito que canta o en lo bonito que predica o en lo bonito que ejecuta el instrumento. No, no se alabe en eso. Solo puede hacer cualquiera. Pero solo aquel que se mete a conocer quién es Dios, cómo actúa Dios, tendrá la capacidad de transformar el mundo entero. Cuando pueda mostrar qué es lo que Dios ha hecho en su vida. Solo así. Usted podrá decir como dijo este hombre: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Obviamente usted no va a ver a Dios físicamente. ¿Qué es lo que va a ver entonces? Va a ver cómo actúa Dios en la vida de las personas. Si usted nunca ha tenido una enfermedad, usted será aquel que siempre vamos a orar por los enfermos. Y puede hacer una oración muy bonita: Señor Jesús, sana, y todo lo que usted quiera decir. Pero el día que usted esté enfermo, o que tenga un hijo enfermo, un ser querido enfermo, y se vaya una semana para una clínica, para un hospital, solo así usted podrá tener una cosmovisión distinta. Si usted no conoce, solo será aquel que dirige una oración, pero sin estructura, sin fundamento, sin conocimiento.
Pero que alguien me diga a mí que Jesucristo no tiene poder para sanar una enfermedad, vea, yo le digo, estás equivocado, porque en mi cuerpo tengo la huella de que tengo al Dios que todo lo puede. ¿Y sabe cuánta gente no está sufriendo esa misma enfermedad? Que están esperando que haya alguien que le dé una palabra de aliento. ¿Y quién se la va a dar? Se la puede decir cualquiera, pero solo esa persona podrá sentirlo cuando venga de la boca de alguien que ha tenido una experiencia personal con Dios. Y termino con esta idea que hace parte del tema de hoy. ¿Por qué es importante que usted conozca los detalles de Dios? ¿Cómo actúa? ¿Quién es Él? Lógicamente, pues conocer profundamente a Dios no lo vamos a lograr, porque estamos hablando de un Dios infinito, dentro de una mente finita, pues es imposible que algo sumamente grande quepa allí, en una mente totalmente limitada. Pero dentro de las posibilidades debemos aprender a conocer cómo actúa Dios, quién es Él, cómo actúa hasta, o sea, todo lo que es Él. Y así sea que usted tenga una experiencia en la vida personal. Usted, mire, yo le decía a los chicos esta mañana, hermano William, ¿usted recuerda cuando en nuestros cultos siempre había una referencia de decir, bueno, un hermano que dé un testimonio? ¿Recuerda eso? Eso lo perdimos. Oye, perdimos algo importante en nuestros cultos. Los más antiguos saben que es así. En los cultos de oración, en las dominicales, teníamos creyentes, hermano, yo quiero testificar, y venía, y estuve así en esta situación, me mordió una serpiente, me pasó esto, me iban a atracar, reprendí, y el Señor alejó el problema. Y uno, aleluya, y uno entraba hasta en bendiciones escuchando testimonios. Pero esas son las experiencias de ellos. Hoy nuestros creyentes desconocen eso. Hoy nuestros creyentes saben más de fútbol, de novelas, de realities, de Facebook, de WhatsApp. Saben, son expertos. Pero de experiencias personales con Dios, solo aquellos que han estado en momentos cruciales, difíciles, pueden tener esas experiencias. Pero si no, desconocen. Cuando David le aparecía un oso, un león, para robarle las ovejas que él cuidaba, él, con la experiencia, con el conocimiento que tenía de Dios, dice que se enfrentaba al león o al oso y los derrotaba. O sea, este jovencito tenía experiencias personales. No que las había escuchado Abraham, Isaac, Jacob, porque él ya había escuchado de eso. Pero él no tiene únicamente la experiencia de otro, él mismo la tenía. Pero Dios lo tenía a él preparado para ser el que ayudara a liberar de un problema mayúsculo al pueblo de Israel. Israel estaba amedrentado. Muchas veces en medio de una congregación podemos tener un grupo exclusivo de creyentes, los ancianos, o los jóvenes, o las damas, o los músicos, o quién sabe qué. Podemos tener grupos que se sienten amedrentados por distintos factores. Pero en medio de todas las dificultades que pueden haber, incluso afuera de la iglesia, siempre Dios va a levantar un David tarde que temprano. Un David que vaya con un concepto distinto. Mientras los expertos soldados temblaban, llegó el jovencito, que ni siquiera soldado era, y vio al gigante y dijo, ¿y quién es este que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Y entonces dice la Biblia que decidió él mismo ir a enfrentar al gigante. Pero allí aparece un rey Saúl,
que le dice, bueno muchachos, si tú vas a enfrentarte a ese gigante, será necesario que te coloques mi armadura real. Y entonces le colocan las botas, le colocan el cinto, le colocan la coraza, le colocan el casco. Y cuando David ya le colocan todo y se levanta para intentar caminar, resulta que no podía hacerlo. Y sabes que allí hay una enseñanza. A veces leemos tan rápidamente la Biblia que obviamos detalles interesantes. Muchas veces nosotros los padres de familia queremos encasillar a nuestros hijos en los conceptos míos, en las experiencias mías. Y no le doy libertad a mi hijo a que él pueda tener su propia experiencia con Dios. Digo, es que tú tienes que ser así, es que tú tienes que vestirte así, es que tú tienes que andar así. Y los queremos encasillar. Eso es un problema que tenemos todos los padres. Porque hasta yo me incluyo allí. Cuando yo estaba muchacho, un viejito, yo cantaba así, yo servía así, usted también. No, no se ponga en eso. Ese muchacho debe tener su propia experiencia con Dios. Si Dios a ti, Mercy, te hizo cantante, nunca le vayas a pedir cuando Dios te dé un hijo que sea cantante. Si él quiere ser predicador, déjalo que predique. A veces queremos meter a los hijos en camisa de fuerza. Y Saúl quiso meter a David en esa camisa de fuerza de ir a enfrentar a un gigante con su armadura real. Pero David le dijo, no, rey, yo con esto no puedo ir a enfrentar el problema. Quíteme esto. Yo voy a enfrentar a ese gigante con lo que sé, con lo que conozco. Yo me he enfrentado a osos y a leones, pero lo he hecho porque tengo una confianza y sé que el Dios Todopoderoso me ha librado del oso, me ha librado del león y me va a librar de este gigante. Así que déjame que yo voy con lo que tengo. ¿Y qué te? A veces uno no cree. ¿Qué tenía David? Una vara, una onda, gracias. ¿Y qué más tenía? Y unas piedras. ¿Y sabe qué dijo el gigante cuando lo vio? ¡Ja! Yo soy un experto en guerra, he matado a muchos. Mira, tengo lanza, jabalina, tengo escudero, tengo todo. Y tú vienes a mí con piedras y palos. ¿Acaso soy yo perro para que vengas a mí a tirarme piedras y darme garrotazos? ¿Sabe una cosa, pedazo de muchacho? Te voy a destruir. Y yo me imagino a Saúl y a los soldados y a los hermanos comiéndose las uñas. ¡Ay, pobre muchacho! Pero vea, cuando un hombre o una mujer, cuando un jovencito está puesto en las manos de Dios, hermano, eso es tremendo. Y le decía a los muchachos también en esta clase, vea, tan sencillo. Si a usted le tocara a ir a enfrentar a un ejército numeroso, armado hasta los dientes, y le dice, usted va a liderar la guerra contra ese ejército enemigo, y le abren así un cuarto con toda clase de armamentos, yo le pregunto, ¿usted qué escogería? ¿Cogería un cuchillito para ir a enfrentar allá al otro ejército? ¿Cogería usted un revólver? Cuando le están dando una opción de escoger armas poderosas, ¿qué escogería usted? Y ellos me dijeron, oh, yo cojo una .50, una ametralladora para acabármelo todo, o una bazooka. Porque claro, yo voy a enfrentarme a un ejército numeroso, armado hasta los dientes. Pues Dios estaba comisionando a uno llamado Moisés para que fuese a enfrentarse a un ejército. El ejército más temido de esa época era el ejército egipcio. Armados con carros, con caballos, armados hasta los dientes, que hasta brujería sabían para hacer con sus magias que la gente se acabara. Y Dios llama a Moisés y le pregunta, ¿qué tienes en tu mano?
Y Moisés dice, pues una vara. Yo pregunto, ¿qué es una vara para enfrentar a un ejército armado hasta los dientes? Nada. ¿Qué es un muchachito para enfrentarse a un gigante armado hasta los dientes? Nada. Y por eso Goliat se lo dijo, este muchacho sabe una cosa, hoy voy a dar tu carne a los chacales y a los goleros para que te coman, porque tú no eres nada para mí. Pues Moisés, con la vara, pues tengo una vara. Y entonces Dios le dijo, pues arrójala al suelo. ¿Y sabe dónde estaba Moisés en ese momento? Moisés en ese momento estaba en un lugar santo. Y cuando tiró al suelo la simple vara, la vara cayó en el lugar santo. Y cuando cayó en el lugar santo, esa simple vara se convirtió en una bazuca de destrucción masiva, que cogía y golpeaba las aguas del Nilo. Sangre. Cogía, levantaba polvo, piojos y plagas. La levantó en alto y el mar se abrió en dos. En otras palabras, tú puedes ser lo que tú quieras ser. Un médico, un profesional, un estudiante o un nadie. Pero aquí lo que vale no es lo que tú eres. Aquí lo que vale es si tienes la capacidad como la vara de humillarte, tirarte al suelo. Por eso es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Porque a la medida que nosotros menguemos, entonces Él podrá resplandecer. Y podrá resplandecer para cambiar la vida a mucha gente en esta ciudad que necesita urgentemente que alguien le lleve un mensaje poderoso, que cambie la vida, que restaure hogares, que sane de enfermedades. Se necesita de jóvenes valientes que se postren a los pies de Cristo Jesús, que pongan sus capacidades a los pies de Cristo Jesús, para que puedan verse grandes obras poderosas en esta ciudad. ¿Por qué no eres tú esa persona en esta noche? ¿Qué te cuesta? ¿Qué te impide poder colocar tu capacidad, tu belleza, tu juventud, tus experiencias? Todo lo que tú eres, si en esta noche decides rendirlo a los pies de Cristo Jesús, Dios hará de ti un instrumento poderoso para cambiar la vida a muchos en la congregación, a muchos en esta ciudad, a muchos en el distrito, a muchos en el país y, ¿por qué no?, a muchos en el mundo entero. Porque solo aquellos que tienen la capacidad de quitarse las coronas frente al que merece que se las quiten, solo aquellos que tienen esa capacidad, Dios los coloca en lugares especiales. Y Dios necesita a alguien que quiera desprenderse de lo que para Él representa un valor. Hay gente que se mofa diciendo, es que yo tengo 20 años, 40 años de estar en la iglesia. ¿Y qué? Aquí lo que vale es lo que tú en esta noche puedes ser en Dios. Si sigues pensando que tu experiencia, que tu conocimiento, que tus estudios, que tu economía, que tu belleza, pues te vas a morir en eso, porque todo eso pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Yo le invito a que estemos en pie. Y hay una invitación de parte de Dios para alguien. Para alguien que ha entendido esta palabra y que va a comenzar a caminar en base a la importancia que tiene conocer más de Dios. Solo aquellos que tienen esa capacidad de reconocerlo serán los llamados, serán los escogidos para que Dios pueda cumplir un propósito especial. Hay mucha gente todavía que alcanzar. Y ese que va a hacer el trabajo ya no será el hermano William, ya no será el hermano David. Ese que va a cambiar a una generación que se está levantando
eres tú. Porque Dios te tiene hoy en pie y te está enseñando conceptos importantes para que tú te conviertas en un instrumento en las manos del Señor. ¿Por qué no levantas tu voz? ¿Por qué no levantas tu corazón a la presencia del Señor y dile: Señor, yo quiero ser ese instrumento en tus manos? Yo quiero entregar todo lo que tengo, mis anhelos, mis errores, todo, Señor, yo lo entrego en esta noche en tu presencia, porque yo quiero a partir de hoy convertirme, Señor, no en aquel creyente que siempre está quejándose, que siempre está llorando, que siempre está pensando en la desventura de su vida. Eso puede cambiar únicamente colocando nuestra vida en las manos del Señor. Levanta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Oh, quebranta mi corazón. Dios, en esta noche estamos entregándote a ti, Señor, todo lo que somos. No somos los mejores, Señor, pero queremos agradarte, aún con nuestras debilidades, aún con nuestras flaquezas, Señor. Ayúdanos a ser instrumentos útiles en tus manos. Oh Dios, aquí tú eres importante. Oh Dios, te honramos y te glorificamos. Yo quiero más de ti.